Bienvenidos a una nueva entrevista de Hosteltour, en esta ocasión en el marco de la segunda edición del Ágora de Turismo Sostenible, que tendrá lugar el próximo 17 de octubre en Málaga, bajo el título De la moda a la acción, de la mitigación a la regeneración. Hoy tenemos con nosotros a Juanma Martínez, director de Green and Human, uno de los artífices de este encuentro. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal estás? Hola Vivi, buenos días y muchas gracias por este ratito que vamos a compartir. Seguro que es muy productivo y relevante para todos los que estén pensando en asistir al Ágora en Málaga, que seguro que es una ocasión única para tratar estos temas. Así que, si te parece, empezamos por la primera pregunta, que viene un poco dada por el título de la jornada. Es el turismo regenerativo como un paso más en la sostenibilidad. Me gustaría saber si ya han dado ese paso las empresas turísticas o queda aún mucho camino por recorrer. Bueno, pues yo creo que el concepto de recoge lo que ensucies, esto está ya muy superado, ¿no? Todos sabemos que debemos intentar dejar los espacios mejor de lo que nos encontramos al llegar. Y en ese sentido, pues ya se están dando muchos pasos de avance. Y esto es necesario, pues, fundamentalmente por dos cuestiones. Por un lado, porque no partimos de cero, partimos de entornos que ya están degradados, que hay que reconstruirlos, pero luego, por otro lado, porque se están generando nuevos espacios y estos nuevos espacios requieren otras fuentes de recursos que vamos a tener que construir, ¿no? Esto se hace muy evidente y es evidente que ya se venía haciendo desde hace años, pues cuando se van implantando infraestructuras en espacios que antes no eran espacios turísticos. Tienes que desarrollar mecanismos de protección ambiental, tienes que desarrollar fuentes de generación de recursos energéticos, tienes que preparar recursos hídricos. Todo esto es necesario hacerlo. En los destinos maduros, en los que ya llevamos trabajando mucho tiempo y que van transformando su actividad, pues igualmente, pues todos estos trabajos de regeneración del entorno también hay que hacerlo. Y solo por puntualizar, sacar de regeneración del entorno el matiz solamente medioambiental. La regeneración de los entornos socioeconómicos también es muy importante. El que las comunidades que van a hospedar estos establecimientos o esta actividad turística se puedan nutrir de la propia actividad y que no la rechacen, pues es muy importante. Entonces, te diría que sí, respondiendo a tu pregunta, se viene trabajando ya en esto desde hace un tiempo y te diría también que sí, hay mucho trabajo por hacer hasta que esto se haga de una forma pues, más normalizada y sistemática en todo el crecimiento turístico. Mira, me interesa mucho el enfoque que has dado del impacto en el entorno socioeconómico también, porque por lo menos mi experiencia es que cada vez se está hablando más de ese impacto social del turismo, de las tres patas, ¿no?, de la sostenibilidad. Quería saber si dentro del entorno del turismo regenerativo, bueno, lo has apuntado en tu respuesta, pero si efectivamente ya no solo se limita al impacto medioambiental, sino que también se está abriendo el foco a estas dos nuevas perspectivas. Bueno, y el que no esté abriendo el foco está asumiendo unos riesgos muy grandes a corto plazo y dejando escapar muchas oportunidades. Cuando hablo de riesgos, pues mira, tienes de entrada la propia legislación ya te está obligando cada vez más a desarrollar planes de igualdad, políticas de diversidad, arrastra mucho a esto. Los propios equipos de trabajo se enriquecen mucho de esta diversidad cultural y de ser adaptables a distintas tipologías de trabajadores en la situación en la que estamos, en la que nos cuesta tantísimo trabajo cubrir determinados puestos de trabajo, que ha sido una problemática continua toda la temporada, pues que tú tengas procedimientos de trabajo suficientemente flexibles como para poder abrir el abanico de candidatos a trabajar en tu organización, pues es fundamental. Y eso requiere una organización previa. Pero además es que la propia contribución a la riqueza cultural de tu organización de incorporar esos equipos, pues es muy importante. Es decir, ahí hay una parte de factor de riesgo de si no estás vigilando. Pero en términos de oportunidad, es decir, de crecimiento del negocio, también hay que empezar a mirar todo esto. La Organización Mundial de la Salud nos habla que para el 2030 habrá más o menos 1 de cada 6 personas serán mayores de 60 años, ¿vale? Estoy pensando ahora en accesibilidad. Y para el 2050 se habrá duplicado, es decir, habrá 2.000 millones de personas con más de 60 años. Tenemos que empezar a trabajar en adaptar nuestras propuestas de servicio a esta casuística.
no hay que pensar en la accesibilidad como una cuestión de atención a personas con discapacidad, porque todos a lo largo de nuestra vida lo necesitamos. Y sí es verdad que empezamos a ver una tendencia muy generalizada que no queremos hacer viajes exclusivamente para este tipo de colectivos. Personas que tienen cierta discapacidad quieren viajar pues, con sus familias, con sus amigos, no quieren viajar en grupos adaptados para esto. Entonces, quien tenga esto preparado, pues tiene una oportunidad de negocio adicional. Pero además, en un momento dado, yo he podido tener un determinado percance y el viaje que tenía planificado, ¿qué hago? ¿Lo suspendo porque me he roto una cadera? Pues no. Si a los sitios en los que voy están adaptados para esto, pues tendré la oportunidad de conservar todo este paquete de viajes. Bueno, pues traslada esto a la multitud de mercados de nicho que se han ido gestionando. Piensa en personas de diversidad de orientación sexual, piensa en personas con diversidad cultural, piensa en el turismo religioso. En la medida en la que nosotros seamos capaces de tomar esto en consideración y de incluir políticas activas en nuestra manera de gestión que incluyan a todo este tipo de variedad de clientes, de usuarios, de viajeros, pues tendremos oportunidades de crecimiento mucho más allá de los factores tradicionales de no, yo tengo programado para cumplir exclusivamente la legislación y no presto atención a nada más. Uh-huh. O sea que no solo asumir la responsabilidad que tiene el sector de impacto en su entorno de cualquier tipo, sino que es que la clave del éxito de la sostenibilidad del negocio turístico va por ahí, ¿no? Claro, en identificar estas oportunidades, en entender lo que los viajeros están pidiendo y en entender que tenemos que adaptar nuestro negocio no para atender a las minorías, sino para integrar a esas minorías dentro de la generalidad de los viajeros que nos visitan. Uh-huh. Como una garantía, entonces, de la sostenibilidad del sector a futuro. Efectivamente, porque al final todo esto va a generar volumen de negocio. Entonces, Uh-huh. se trata de generar cohesión social, pero al mismo tiempo se trata de generar también beneficio económico, porque para mí la primera parte de la sostenibilidad a largo plazo es la económica. Pues si no, Uh-huh. antes o después tendrás que cerrar. Pues mira, me lo has dejado en bandeja porque me gustaría saber cómo conseguir que sostenibilidad y rentabilidad vayan de la mano. Bueno, pues yo creo que para esto lo más importante es entender, saber distinguir qué son gastos, qué son costes y dónde vienen los ingresos. Al final, la sostenibilidad se tiene que entender como un mecanismo de gestión empresarial, ¿no? Además de la parte de responsabilidad, es gestión empresarial, y tú tienes que identificar dónde te está generando el retorno. Si tú empiezas a asumir gastos en este tipo de cuestiones, si no estás siendo capaz de identificar el retorno económico en tu cuenta de resultados en algún sitio, algo no estás enfocando bien. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario construir presupuestos donde se detallen acciones que se van a hacer y donde se haya la previsión de beneficios que se van a obtener. Es muy importante establecer métricas para que tú luego puedas cuantificar que realmente este beneficio se está produciendo. Hay algunas que son muy evidentes, pues todo lo relacionado con transición energética, reducción de consumos energéticos, reducción de consumo de agua, reducción de los residuos generados. Todo esto es muy fácil cuantificarlo y llevarlo a la cuenta de resultados. Oye, he invertido tanto en cambiar mis infraestructuras, he generado este ahorro. Pero hay otros aspectos que también tenemos que buscar de una manera sencilla cómo llevárnoslos a nuestra cuenta de resultados de nuestro plan de sostenibilidad. Pues, por ejemplo, si tú estás haciendo trabajos con tu equipo de trabajo y consigues mejorar la productividad de tu equipo, consigues bajar la rotación del personal porque el personal está contento, porque está en una organización con propósito y no tienes la tasa de abandono que tenías antes, que ha mejorado. Todo esto genera un impacto económico positivo para la organización. Busquemos la manera de trasladar esto a nuestra propia cuenta de resultados de nuestro plan de sostenibilidad. Porque al final tendremos que ascender estos presupuestos y estos resultados los tenemos que llevar a nuestros equipos de dirección y ellos tienen que validar y tienen que asignar presupuesto para el año siguiente. Entonces, para mí lo primero es ser capaz de llevar esto a un esquema presupuestario, en el que digas cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos. Y a partir de ahí, pues aprender a desplegarlo a todos los niveles de la organización y huir de los grandes proyectos que nunca terminan y optar por las pequeñas tareas que generan ese impacto que puedo identificar rápidamente y que se van a materializar en un plazo corto de tiempo. Porque esto va generando el pozo de cultura en toda la organización y promueve que se puedan luego acometer pues, iniciativas más ambiciosas. Uh-huh.
Y no solo en ese ámbito, sino también en otros de negocio, me gustaría saber el papel de las grandes empresas como ejemplo a seguir por las pequeñas. Entiendo que es clave también en este ámbito, ¿no? Más que como ejemplo a seguir, yo te diría que por su capacidad de influencia. Quiero decir, las grandes empresas, pues al final lideran el avance del rumbo del sector. Es verdad que cuentan con unos presupuestos y unos recursos completamente distintos de los que tienen las empresas más pequeñas. Pero al final, apenas el 1% del tejido turístico en España son grandes empresas. El 99% son empresas pequeñas y medianas y de ahí hacia abajo, hacia autónomos incluso, ¿no? Entonces, las grandes empresas tienen una responsabilidad en cuanto ellas son los que pueden ejercer una mayor influencia en el marco regulatorio, pueden incidir en cómo se van a aplicar los reglamentos que nos vienen desde fuera, tienen la capacidad de prescripción a sus redes de aprovisionamiento y de distribución con respecto a cómo quieren que se hagan las cosas y pueden ayudarles a desarrollar procedimientos a la hora de hacerlo. Y luego hay un interés propio de estas grandes empresas en que esto funcione, porque por muy bonito que tú pongas tu jardín, si tu vecino no cuida el suyo, pues nadie va a querer ir a visitar tu barrio. Entonces, ellos necesitan esta convivencia. Entonces, las grandes empresas pueden dirigir este esfuerzo e inspirar, pero donde realmente creo que las pequeñas empresas nos podemos inspirar es en ver los cambios que otras empresas similares a nosotros, con los mismos recursos, las mismas dificultades, están siendo capaces de hacer. Uno de los ejes que movemos en el Ágora de Turismo Sostenible es vamos a dar voz a las grandes empresas porque necesitamos conocer el norte y el rumbo a medio plazo del sector. Pero vamos a dar voz también a las empresas más pequeñas del sector, que se vea que realmente ser sostenible, trabajar en esto de una manera ordenada, incorporar a tu criterio de gestión, pues luego tienes recompensa en tu cuenta de resultados, porque este ejemplo de tu vecino, que es como tú y lo hace y le va bien, este sí inspira. Entonces, hay que controlar las dos patas. Y esto, pues, por cerrar un poco el círculo, sí me lleva a la necesidad de construir alianzas. Las grandes tienen esta oportunidad, tienen esta visión, tienen los recursos y tienen la necesidad de que las pequeñas también evolucionen. Y las pequeñas tienen otra agilidad, pero necesitan de estos recursos, de este conocimiento de las grandes. Entonces, si no somos capaces de construir alianzas que integren organizaciones grandes y pequeñas, que integren organizaciones públicas y privadas y que integren organizaciones a lo largo de toda la cadena de valor, pues va a ser muy difícil completar la transformación. Si somos capaces de crear este tipo de alianzas, pues va a resultar mucho más fácil y más beneficioso para todos. Bueno, y qué mejor foro y qué mejor punto de encuentro, ¿no?, que el Ágora de Sostenibilidad, que se va a celebrar el próximo 17 de octubre en Málaga, donde escucharemos y profundizaremos en estas líneas que nos has dibujado, que desde luego es un evento que promete en ese trabajo conjunto y necesario para la sostenibilidad de todo el sector turístico. Es fundamental. Entonces, sí, Juanma, yo te agradezco mucho tu tiempo y nada, nos vemos en Málaga. Encantado de recibiros y a vuestra disposición para lo que necesitáis, Vivi. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.